vuelta con Matinal y bueno, nuestra acostumbrada conversación con el doctor Rafael Gustavo, que siempre, como siempre, pues nos orienta sobre temas de salud. Hoy tenemos el tema del hígado. Dice que la gente siempre se pregunta qué es lo que hace el hígado, qué es lo que hacemos con el hígado, ¿verdad? Pero hay otras cosas. Que sobre todo siempre dice que el hígado, que el hígado, que el hígado. Además de lo que dice Percio, mucha gente dice, oye, la gente tiene 2 riñones, 2 pulmones, la gente vive con un riñón, vive con un pulmón, pero hígado nomás tenemos uno. El hígado, di que te pueden dejar un pedazo y con ese tú vives. Sí, se puede estipar un pedazo. Es correcto. Dígame, ¿cuál es la función del hígado? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hace el hígado con nosotros? Excelente pregunta. Primero, como siempre, que tenemos la brillante oportunidad de contactar a los millones de televidentes del Grupo Telemicro, pues elevar una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Creo que es uno de los temas más orientadores que hemos escogido en los 9 años que llevamos, para gloria de Dios, viniendo periódicamente todos los meses a estar con ustedes, lo cual para mí es un privilegio, con todo el equipo en sentido general. Fíjate, el hígado, en primer lugar, tú hablas de 2 riñones, de 2 pulmones, un corazón. El hígado fundamentalmente es un órgano vital. ¿Qué significa un órgano vital? Que es esencial para la vida, que no se puede vivir sin hígado. Es un órgano que tiene cerca de 500 funciones en el organismo y es llamado el gran laboratorio del organismo porque se encarga de una serie de factores que vamos a detallarles. Primero, se encuentra en la parte derecha superior del hemidiafragma derecho, debajo del reborde costal derecho, y toma el epigastrio, que es donde está el estómago. El hígado mide aproximadamente 26 centímetros de largo, 16 centímetros de alto y un grosor de 8 centímetros. Estamos hablando, si fuera con un tamaño, sí. Con 500. No. Pesa 1.500 gramos, libra y media. El hígado es un órgano. Libra y media, 1.500 gramos. 500 funciones. Pero eso depende del tamaño de la persona. No. Ese es el tamaño del hígado en un adulto. Naturalmente, no en un recién nacido. Sí, doctor, sí. Con 500 funciones, ese es casi el parque industrial del organismo. Pero la mayoría de los amables televidentes hablan del hígado y no saben la importancia vital. Por eso me siento muy satisfecho de poder llevar a los amables televidentes esta orientación científica que tratamos de hacer todos los meses. Fíjate, Percio y Geraldino, el hígado ejerce una serie de funciones que son fundamentales para la vida. En primer lugar, tiene un color rojo vino, de apariencia lisa, se forma a través de los lobulillos que tiene cerca de, desde el punto de vista histopatológico, 50.000 a 100.000 lobulillos, y la célula del hígado se denomina hepatocito, es la célula que compone la estructura anatómica del hígado. Tiene fundamentalmente 4 lóbulos, un lóbulo llamado lóbulo derecho, un lóbulo llamado lóbulo izquierdo, un lóbulo llamado lóbulo caudado o de Spiegel y un lóbulo cuadrado. En estas 4 funciones, el hígado ejerce una serie de funciones fundamentales. Muchos de ustedes desconocen que el 75% de la circulación sanguínea que ocurre cada 2, 3, 4 minutos, el 75% de esa sangre pasa por el hígado a través de 2 sistemas. De la vena porta, en las venas, lo que vamos a tener es sangre que va a buscar oxígeno al pulmón y al corazón para ser expulsada. Y sangre arterial tiene una arteria hepática que es la que se encarga de distribuir la sangre oxigenada. Quiere decir que cuando a ti te sacan sangre de una vena, te están sacando una sangre venosa. Y esta es la vena porta que irriga el hígado y hace una serie de funciones fundamentales. ¿Qué produce? No la podemos mencionar toda, pero ¿qué parte importante tiene el hígado? La más importante de todas es que produce la bilis. La bilis es fundamental para la digestión de las grasas en el ser humano. Y tiene un recipiente o una cisterna que se denomina la vesícula biliar, donde luego de la producción de la bilis pasa a la vesícula biliar y cuando ingerimos cualquier tipo de cerdo, alimentos condimentados, es fundamental para el proceso de la digestión porque va a enviar enzimas digestivas al intestino para que el organismo las pueda asimilar. Pero el hígado también puede producir y produce el colesterol, los triglicéridos, acumula vitamina B1, B6, B12, tiene una función fundamental
como órgano desintoxicante, o sea que nos ayuda a que las toxinas que nosotros diariamente estamos ingiriendo en el organismo, un hígado sano se encarga de distribuirlas y de evitar. Convierte el glucógeno en glicemia con esta función. En el intestino grueso se producen bacterias malas que tienen amoníaco, que cuando llegan al hígado, el hígado la sintetiza y la manda al riñón y es eliminada a través del riñón. Contrario a otros casos donde se hacen trasplantes, corazón, pulmón, riñones, etcétera, se habla también de trasplantes de hígado. En la República Dominicana llevamos más de 64 trasplantes de hígado. Un médico cirujano muy joven, muy capacitado y al que le tengo mucho respeto, que es el doctor Geomar Figueroa, formado en España. Y tal como tú decías, el hígado es un órgano trasplantable, hasta con un pedazo de hígado se puede regenerar. Eso dicen, que con un pedazo de hígado eso es correcto, se puede vivir. Pero eso es en la etapa final. Yo quiero decirle a los amables televidentes que dentro de las enormes funciones que tiene el hígado es el de desintoxicarnos de medicamentos que nosotros utilizamos. Hay muchísima gente, sobre todo las mujeres en el periodo menstrual, que utilizan el ibuprofeno y esta serie de los que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, que son tóxicos. El hígado normal se encarga de sintetizarlos, pero lo más importante de todo, en el pueblo dominicano que se ingiere mucho alcohol. Mucha gente confunde hígado y alcohol. El que toma mucho alcohol va a tener problemas del hígado. Si bien es cierto, pero el hígado tiene una función tan importante que produce una enzima que se llama alcohol de hidrogenasa, que se encarga de cuando ese alcohol que ingerimos llega al hígado, sintetizarlos y convertirlo en sustancias inocuas que son eliminados por el riñón o por el sudor, cuando tú tomas una cantidad de alcohol. Fíjate que cuando una persona está en estado de embriaguez, suda mucho y orina mucho. Es fundamentalmente por esa enzima tan importante y vital que es la alcohol de hidrogenasa que produce el hígado. Pero también drogas y cualquier tipo de funciones en ese sentido. La bilirrubina, que es el famoso merengue de Juan Luis Guerra, es una sustancia tóxica que el hígado la sintetiza, es un producto de degeneración de los glóbulos rojos y tiene una función fundamental en el color de nuestras materias fecales marrón. ¿Por qué dice, me sube la bilirrubina? Porque cuando la bilirrubina sube es porque el hígado tiene la incapacidad de sintetizarla y en vez de sintetizarla pasa al torrente sanguíneo produciendo un color amarillento en las escleras, picazón en el cuerpo, pero hay muchas... Cuando surgió la canción, yo recuerdo que hubo una discusión médica de si el término estaba bien usado. Y el autor llegó a decir, pero es que yo no estoy haciendo así medio, es una poesía. Claro, claro, pero la gente la conoce mucho y no sabe en realidad lo que es. En el cáncer de páncreas o cuando un cálculo de la vesícula biliar impide que ese contenido que hablamos al principio del programa, que es la bilis fundamental para la vida, se obstruya, porque el cáncer de la cabeza del páncreas, que es muy frecuente y que es uno de los cánceres más caquetizantes y más mortales que existe, comprime las vías biliares, esa bilirrubina no puede circular, entonces el paciente va a evacuar color blanco. Doctor, y la orina va a ser color cola. ¿Perdón? ¿Cuándo tenemos que tirpar un trozo del hígado? Esa es una excelente pregunta. Eso ya entraría dentro de lo que es la degeneración de la célula hepática. Hay muchas afecciones que pueden producir que el hígado se altere. De las más frecuentes de todas, de las alteraciones que existe, es el alcohol. Sobre todo en República Dominicana, que hay algunos, no autores intelectuales, pero muchas personas que jocosamente, y no se sabe si es cierto, que aquí se toma más alcohol que leche. Se ha dicho eso fundamentalmente. Yo creo que sí, doctor. Y hay una enorme cantidad de personas alcohólicas en el país que al perder el hígado la sintetización va a convertirse en un hígado cirrótico, que es lo que llamamos la cirrosis de la ENEC. Pero también hay algo muy importante. Estamos teniendo en la República Dominicana un 34% de hipertensos, eso es alarmante, de cada 100 dominicanos 34 somos hipertensos. Andamos por cerca de un 18% de diabetes y andamos con cerca de un 11-12% de personas que están entrando en obesidad mórbida. La obesidad mórbida no es porque en el caso de Percio es un atleta, Percio juega tenis todos los días, pero en el caso de las personas que somos un poco sedentarias, 10-15 libras no es mal. La obesidad mórbida es cuando tu masa corporal sobrepasa el 35%, quiere decir que una persona de la estatura de nosotros tres
que debemos estar entre 170, 190 libras, estamos en 350, 300, 400 libras. Ya, eso es obesidad. Eso es mórbida. Es la pandemia del siglo XXI. ¿Y qué va a producir la obesidad mórbida en el hígado? Esos hepatocitos que hablamos, la célula hepática, va a ir perdiendo la función porque la grasa que está produciendo, la grasa que nosotros ingerimos a través de los alimentos que se llaman carbohidratos, que es la energía que tiene el cuerpo, son fundamentales para la vida. Pero una vez que esos carbohidratos han suplido las necesidades dietéticas del organismo, comienzan a acumularse fuera de los órganos y ahí viene la peligrosa grasa abdominal, lo que la gente conoce como el chicho. Y esos chichos, esa grasa abdominal, que es una grasa que no la necesita el organismo, se va acumulando y va produciendo una presión sobre el hígado y lo va a convertir en que los lobulillos hepáticos van a estar llenos de grasa, que es lo que se llama una de las principales afecciones, que es la esteatosis hepática o hígado graso. Doctor, pero con lo que usted señala sobre el hígado entonces viene siendo como casi un filtro de todo. Hígado y riñón, porque muchas personas, esa es una buena pregunta, Geraldino, hay muchas personas que te hablan, como acabamos de hacer ahora, hablan de hipertensión, te hablan de diabetes, te hablan de obesidad mórbida, pero hay dos órganos que son fundamentales para la vida y es de los órganos que menos se ocupa el ser humano, que son los riñones, cuya única función es excretar, o sea, orinar todo lo que significa toxinas que han sido sintetizadas en el hígado. Fíjate que cuando Percio me preguntó de la bilirrubina, cuando la bilirrubina no tiene la capacidad de desdoblarse porque el hígado que la produce no la puede eliminar, desgraciadamente el riñón pierde la capacidad y ahí es donde viene lo que se llama coluria. La persona comienza a orinar color cola. Pero fuera de la esteatosis, y voy a la pregunta de Percio de cuándo es un hígado trasplantable, tenemos una serie de afecciones también muy injuriosas al hígado como las hepatitis. Hay 5 tipos de hepatitis. ¿Qué significa hepatitis? Inflamación de la célula hepática producida por la injuria de un virus que entra al organismo. Hay hepatitis A, que es la llamada hepatitis benigna, la hepatitis B y la C, que son las más complicadas de todas, y la hepatitis D y la hepatitis E, que son un producto de una degeneración. La gente nada más habla de la C. Bueno, la C tenía el problema de que 165 millones de personas en el mundo mueren por hepatitis C y hasta el año 2017 no había ningún tipo de cura permanente contra ellas. Contra la hepatitis B, fíjate esto, Percio y Geraldino, qué interesante. Hay cerca de 2.000 millones de personas contaminadas en el mundo con hepatitis B, que se transmite por el sexo, por los fluidos, por la transfusión de sangre. Sin embargo, el doctor Bloomberg en el año 1966 descubrió el antígeno australiano y descubrió el virus de la hepatitis B y hizo una vacuna. De ahí que es necesario absolutamente que una mujer embarazada, por ejemplo, se vacune porque se transmite por vía placentaria al bebé. La hepatitis B tiene vacuna, pero no tiene cura. Hay medicamentos como el tenofovir que puede evitar que caiga en la cronicidad. Y en cuanto a tu pregunta de la hepatitis C no tiene vacuna, pero a partir del año 2017 ya tenemos en República Dominicana ese tratamiento que es muy costoso, que se llama tratamiento de alto costo, que lo proporciona el gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud Pública, en el cual si antes se curaban de 160 de hepatitis C, pero morían 165 millones, la Organización Mundial de la Salud tiene como un norte y como meta para el 2030 eliminar la hepatitis C en el mundo. Doctor, yendo ya en la parte casi final de la entrevista, quedarían 2 preguntas obligatorias. Por ejemplo, la gente hace mucho ejercicio para el asunto del cardio, para el asunto del corazón, busca remedio o medicina para los riñones. ¿Qué debe hacer una familia o una persona para conservar un buen hígado, un hígado en buenas condiciones? Igual que cuida su corazón, igual que cuida su riñón, igual que cuida su pulmón. Es correcto. Voy a terminar con las dos, la inquietud de Percio con la parte de cuándo hay que trasplantar o cuándo se necesita un trasplante. Y voy a contestar tu pregunta. Fundamentalmente, la mayoría de las personas desconocen las enormes funciones que oferta el hígado y los aportes que hace al organismo para nuestra supervivencia y nuestro estado de salud estable.
fuera de las personas, hemos dado simplemente pinceladas. Para esto habría 5 o 6 programas, porque el hígado es un órgano eminentemente... Con 500 funciones, 2 programas no. Claro, o sea, tendríamos que tener la semana entera. Pero fíjate, yéndonos al resumen, cuando un hígado es trasplantable, cuando entra, en el caso de una esteatosis hepática o de un hígado graso de una persona obesa, el hígado pierde su capacidad de sintetización y ese hígado se convierte en cirrótico. La cirrosis hepática es irreversible. Cuando una persona, un ser humano entra en una cirrosis hepática, no hay cura. La única cura que puede tener la cirrosis hepática y que es de alto costo y se está haciendo en el país es un trasplante de hígado que generalmente o se hace de un cadáver o se puede hacer con un donante porque el hígado tiene una enorme capacidad de regeneración. ¿Cuándo no se debe hacer un trasplante hepático y se le debe dar oportunidad? Hay una lista de espera inmensa en el mundo para personas a trasplantarse en un alcohólico, porque el hígado, en el alcohólico la enfermedad no está en el hígado, en el alcohólico la enfermedad está en que es enfermo. Entonces, no vamos a trasplantar un hígado sin curar el alcoholismo porque ese es un hígado desperdiciado que puede ser utilizado para salvarle la vida a otra persona. Y en cuanto a la inquietud tuya de que debemos cuidar el hígado, fíjate, la obesidad, el sistema de vida que estamos llevando a los seres humanos con el sedentarismo, la falta de ejercicio, una dieta imbalanceada, el abuso que hacemos de sustancias tóxicas como son los antidepresivos. Hay una enorme cantidad de depresión en el mundo y República Dominicana no es una excepción, incluso que llegan al suicidio. Todos esos medicamentos son hepatotóxicos. La mujer en el periodo menstrual, que siempre tiene dolor antes de llegarle la regla, pues abusa de los antiinflamatorios no esteroideos, lo mismo que los atletas de alto rendimiento que se lastiman frecuentemente sus músculos y hacen uso indebido de analgésicos que al ser sintetizados incorrectamente en el hígado lo van a afectar y lo van a convertir. O sea que el uso de muchos analgésicos va a afectar la célula hepática definitivamente, sobre todo los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Pero el hígado es trasplantable y con mucho orgullo puedo decir que en la República Dominicana existen ya más de 65, 70 trasplantes con 0 mortalidad. Solamente ha fallecido un solo paciente y no fue por un problema de rechazo, sino que es un gran paso de avance de la ciencia dominicana y que el hígado se puede cuidar y que el hígado, por ejemplo, la esteatosis hepática puede revertir siempre y cuando a través de un estudio que ya se hace en el país que se llama el FibroScan, no llegue a un F4, que la fibrosis no ya esté entrando en cirrosis, pues este hígado va a totalmente revertir. Perder peso puede revertir la esteatosis hepática. En el caso de nuestro país, ¿cuál es el rango de edad en que más problemas tenemos con el hígado? Dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, y es muy buena pregunta para concluir, la hepatitis B y la hepatitis C, que son las más peligrosas de las 5 hepatitis que tenemos, tienen la particularidad de que entran en un periodo de inicio cuando el virus entra a tu cuerpo que te produce algunos síntomas, a veces no da ninguno, como orina muy oscura, malestar general, como si fuera un proceso gripal. Entonces el hígado entra en una etapa crónica que puede durar hasta 30 años. Óigase bien, he tenido pacientes que en el año 1986 le hicieron una transfusión de sangre y hoy tienen una cirrosis hepática. Fíjate el tiempo que ha pasado con el deterioro que hace la célula hepática. Entonces, en este tipo de afecciones, desgraciadamente, el diagnóstico precoz, el seguimiento y una terapia adecuada lo va a resolver. ¿Y hay algún alimento que contribuya a mantener un hígado sano? Claro, una buena alimentación, evitando el exceso en hidratos de carbono, que como te expliqué al principio del programa, cuando tú ingieres más hidratos de carbono, que es la gasolina de tu cuerpo, la gasolina del cuerpo de Percio y la mía, si yo ingiero una enorme cantidad de hidratos de carbono que sobrepasa las necesidades de suplir mi organismo. Perdón, explícale a la gente qué constituyen los hidratos de carbono. Hidratos de carbono son la energía de lo que se va a convertir posteriormente en glucosa y que significa pan, arroz, todos los derivados del centeno que son fundamentales para la vida. El único órgano que necesita absolutamente, que no depende del colesterol bueno o colesterol malo, y es importante concluir con esta reflexión, es el cerebro. Muchas personas ignoran
que el cerebro solamente necesita 3 aspectos para poder nosotros desarrollarnos como estamos haciendo nuestros pensamientos y nuestra comunicación. El cerebro necesita glucosa, oxígeno, que lo aportan los hidratos de carbono, oxígeno y azúcar. Y aunque tú no lo creas, y grasa. colesterol. Hay mucha gente que habla de que el colesterol malo es, Ahora, hay que tener cuidado. No. Hay El hígado se nutre de Hay colesterol. un colesterol malo, eso es correcto. Es correcto, que es el colesterol LDL y el HDL, el High Density Level, es el colesterol que nos defiende de los ateromas. Los cardiólogos hacen mucho énfasis en que no tengamos el colesterol muy alto, pero tener el colesterol muy bajo va a significar que la célula cerebral también hay un desbalance. Hay que mantener un equilibrio. Un equilibrio en una dieta adecuada y lo más importante de todo. Se supone que el colesterol debe mantenerse sobre 200, 215, 220, más o menos. Sería sobre 160 y no pasarlo de 200, pero no tener un colesterol en 100. Y hay algo súper importante que debemos dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes. La muerte cerebral es irreversible. Óigase bien, hablamos de las 3 sustancias que mantienen un cerebro: oxígeno, azúcar y fundamentalmente todo lo que significa. Doctor, eso quiere decir que más que el corazón, el cerebro es responsable de mantener. No, es lo que iba a decir. Cuando hay muerte cerebral, ya es irreversible aunque el corazón siga latiendo, aunque el riñón siga funcionando. Sin embargo, desgraciadamente, cuando hay una muerte cerebral, pueden funcionar todos los órganos, pero no hay vuelta atrás. Doctor, Rafael Gotro, gracias por hablar con nosotros. Yo creo que fue un tema de mucha orientación, me da mucha alegría. Interesantísimo. Doctor, gracias, un abrazo. Señores, ahí tenemos un gran amigo y hermano con quien yo inicié mis programas acá hace ya 9 años. Domingo del Pilar. Domingo del Pilar. Hemos terminado, señoras y señores. Mañana nos vemos.